Amados hermanos, reciban un cordial saludo en este primer culto del año 2021. Estamos iniciando un nuevo año con expectativa, con gozo, con gratitud y queremos dejarles una gran palabra para empezar este año que tiene un significado muy profundo. Es la palabra Shalom. Sí, con Shalom le queremos decir que la paz de Dios inunde vuestros corazones, que la presencia del Señor les acompañe en todo reto y desafío de este nuevo año, que ese Shalom traiga prosperidad y sobre todo el significado profundo que tiene de la paz integral sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre todas las cosas que hagamos. Que el Shalom de Dios nos acompañe en el inicio de este nuevo año. Que puedan tener todo bienestar y toda bendición espiritual de lo alto. Shalom Adonai, la paz del Señor los acompañe. Y en ese sentido, también, mis hermanos, queremos animarles a que este 2021 nos llenemos de esa paz de Dios y de la esperanza que nunca debemos perder en el Señor. Que este año sea un año de retos, de desafíos y de bendiciones acompañados por la presencia del Señor. Y estamos iniciando con nuevos temas, una nueva serie de predicaciones, ¿verdad? Sí, esa nueva serie de temas va a ser enfocado en la familia. Lo vamos a titular Familias Bendecidas, Nación Restaurada. Qué interesante poder pensar en la familia como el núcleo de la sociedad y el centro de la bendición de nuestro Dios. Así es, como le dijo el Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a estudiar eso y poder nosotros disfrutar como familias también de esa bendición del Señor. Y ustedes, familias que nos están viendo, no dejen de conectarse e invitar a su familia extendida también a estos cultos, porque va a estar muy interesante y muy profunda la palabra del Señor. Que Dios nos siga bendiciendo. Tengamos este tiempo de alabanza y adoración. Que el Señor nos bendiga. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria. Servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, que has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconocer su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, que has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos,
Señor. Alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor, te damos alabanza. Señor, vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón,
tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Gracias a Dios por este tiempo de adoración al Señor. Queremos siempre estar adorando a nuestro Dios a través de estas alabanzas, estas canciones que nos comparte el ensamble. En esta oportunidad vamos ahora a compartir con usted respecto a las misiones. Y
Estamos entrando en este nuevo año 2021 y vamos a hacer un nuevo énfasis en el proyecto de intercesión por las misiones. Y vamos a llamarle a este tiempo el clamor por las naciones. El clamor por las naciones. Nuestro énfasis será la obra misionera transcultural. Nuestra iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo Libre, tiene misiones, haciendo misiones, sirviendo al Señor en 4 continentes. Y es por eso que necesitamos nosotros interceder por todos estos lugares donde el Señor nos está permitiendo servir. Y vamos a compartir un momento en este tiempo acerca del llamado misionero. ¿Qué es el llamado misionero? La Biblia y el llamado misionero. El concepto bíblico del llamado misionero se desarrolla sobre el trasfondo del concepto bíblico del llamado en general. Así que para poder describir adecuadamente el llamado misionero, hay que primeramente entender el concepto general del llamado en la Biblia. Y la Biblia usa un término, llamar o llamado, principalmente en 3 maneras. En primer lugar, usa llamar o llamado para señalar o captar la atención de una entidad. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, según Génesis 1:5. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, según Génesis 22:11. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 18. La Biblia también usa el término llamar o llamado de una segunda manera para referir a la vida de una persona. En este caso, la Biblia describe o prescribe un llamado a cierto estilo de vida. Por ejemplo, el Señor nos ha puesto algunas cosas. Ser llamados a ser santos. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, según Romanos 1:7. Hemos sido llamados a la santificación o a la santidad, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7. Dios nos ha llamado a la comunión con Jesucristo. Fiel es Dios por medio de quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. También hemos sido llamados a la libertad cristiana, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, según Gálatas 5:13. Y la tercera manera, como la Biblia usa el término llamar o llamado, tiene que ver con el servicio cristiano o con la vocación o profesión de una persona. En otras palabras, tiene que ver con la dedicación cristiana a una actividad. En la Biblia vemos que ciertas personas son llamadas por Dios para una vocación especial o para un servicio especial. Como se puede imaginar, debido a su significado, este uso no es tan frecuente como los otros que acabamos de mencionar. Aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, el llamado del apóstol Pablo. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, según Romanos 1:1. El llamado de Pablo para anunciar el Evangelio entre los gentiles. Pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Gálatas 1, del 15 al 16. El llamado de Bernabé y Saulo, Pablo en este caso, para la obra misionera. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé
Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 13, del versículo 1 y 2. Y aquí vemos estas tres características de lo que la Biblia nos presenta, lo que es un llamado a la obra misionera. Pero ahora sí vamos a orar por nuestros misioneros, vamos a orar por el continente americano y vamos a orar por aquellos que están sirviendo al Señor en este continente. Quiero invitarles a ustedes que puedan cerrar sus ojos ahí donde están, hermanos, para poder interceder por estos hermanos que están en la obra misionera. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque empezamos un nuevo año, Señor, en la cual también tú pones en nosotros la carga de la obra misionera. Y en esta oportunidad, Señor, queremos orar por nuestro continente americano. Orar, Señor, por Sudamérica en especial, Señor. Tú has permitido que aquí en esta parte del mundo podamos tener algunos misioneros haciendo la obra. Tenemos, Señor, al pastor Adolfo y Lilian Betancourt. Ellos están en el ministerio de la traducción de la Biblia. Pedimos, Señor, que tú les ayudes, les bendigas, les fortalezcas, les permitas, Señor, seguir avanzando, Señor, para que la Biblia pueda ser traducida a diferentes idiomas, diferentes dialectos, diferentes grupos humanos, Señor, que necesitan el Evangelio de Cristo en su propio idioma. También queremos poner delante de ti al pastor Michel y María Raime. Ellos, Señor, están en Abancay, Apurímac, están haciendo una tarea, Señor, importante aquí en el Perú, especialmente en ese lugar. Oramos, Señor, que tú puedas proveer, sustentar, Señor, cada una de las cosas que ellos necesitan en este tiempo. Señor, dales tú la bendición de poder, Señor, tener el contacto con la iglesia, ahí en Apurímac, Señor, con los hermanos, con todos aquellos, Señor, que están involucrados, Señor, en tu obra. Padre, también queremos orar en esta mañana por nuestro pastor Gelacio y María Ríos. Ellos, Señor, han empezado una obra ahí en Guarechorí, aquí en Lima, y pedimos, Señor, que tú puedas bendecir la obra, Señor, que ellos están realizando. Oramos, Señor, que no haya impedimentos, Señor, que él pueda tener contacto con las familias, Señor, que están involucradas en la iglesia, con los jóvenes, con los adolescentes, aún con los niños, Señor. Ayuda, Señor, a mis hermanos, guárdales tú, Señor, para que esta obra ahí en Guarechorí pueda crecer grandemente. Padre, también queremos poner delante de ti al pastor Víctor y María Presa ahí en Huancavelica. Señor, una tarea que tú has ido bendiciendo grandemente, pero que en este tiempo, Señor, necesitan esos recursos, Señor, para que también pueda tu palabra, Señor, crecer, expandirse, Señor, en Huancavelica. Bendice, Señor, a tus siervos, dales a ellos, Señor, la oportunidad de poder llegar, Señor, a la iglesia que está ahí, Señor, y que no solamente puedan ellos, Señor, conocerte, sino que la iglesia de Cristo pueda extenderse en todos los rincones ahí en Huancavelica. Y Padre, también queremos orar en esta mañana por el pastor Joner y Carelli, Señor. Ellos son nuestros nuevos misioneros ahí en Venezuela. Padre, tú sabes que en este tiempo, Señor, especialmente por este país que necesitan, Señor, de ti, pedimos, Señor, que tú uses, Señor, a tus siervos ahí, Señor, en la comunidad, en el lugar, Señor, donde tú los has puesto. Padre, que también la tarea, la obra, Señor, ahí en Venezuela, Señor, pueda crecer, tu palabra pueda llegar, Señor, a tantas personas necesitadas, a tantas personas, Señor, que carecen de esperanza, que carecen, Señor, del amor de Cristo Jesús en sus corazones. Utiliza, Señor, a tus siervos para que el Evangelio de Cristo pueda crecer, Señor, cada vez más en ese país. Gracias te damos, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora damos pase al pastor Alfonso y su esposa, la hermana Silvia. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Gracias, Pastor Miguel, por el principio misionero que nos acaba de enseñar y también gracias por la oración en favor a nuestros misioneros. Y, como saben, hermanos, el día 27 de diciembre tuvimos nuestro primer culto presencial. Hoy, día 3, estamos teniendo nuestro segundo culto presencial a las 10 de la mañana. Pero la buena noticia es que el otro domingo, el 10, vamos a tener 2 cultos presenciales. El primero será a las 8 de la mañana y el segundo a las 10 de la mañana. Así que lleguemos 15 minutos antes para hacer toda la entrada en orden. ¿Cómo podemos venir al culto, Alfonso? Bueno, hermanos, la manera de poder acceder para poder asistir a estos cultos es que usted ingrese al Face de la iglesia. Allí hay una publicidad sobre los cultos y hay un link. Le das clic, te va a salir un formulario, digitas tus datos básicos que te va a pedir, le das Enter y de esa manera ya quedas inscrito para el culto y el horario que tú elijas. La otra forma es que puedas llamar al WhatsApp de la iglesia y puedas inscribirte directamente con secretaría. Y la tercera forma, para ayudarlos un poco más, es que a los líderes se les va a distribuir este link para que los líderes puedan distribuirlo al WhatsApp de los miembros de su célula y así puedan participar de estos cultos. Aquellos que van a participar de los cultos presenciales, es muy importante que puedan ver este video que a continuación vamos a pasar, en donde nos dice las normas de bioseguridad que debemos cumplir. Veamos el video. Protocolo para la reapertura de iglesias locales de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú. La realidad que nos toca vivir nos lleva a tomar medidas de protección para toda la familia de la iglesia y para cuidar la salud de cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Se tomarán las siguientes disposiciones. La realización de los cultos virtuales y presenciales se podrán mantener de forma simultánea, permitiendo a los miembros de la iglesia usar alguno de estos medios. La duración de los cultos presenciales será definida según indicaciones del gobierno. De realizarse varios cultos presenciales el mismo día, estos deberán mantener un tiempo prudencial de separación para permitir la limpieza y desinfección de las áreas usadas o por usarse. En las reuniones, se permitirá el acceso a las instalaciones solo a personas usando mascarillas. Asimismo, la iglesia proveerá de jabón, alcohol en gel y mascarillas a quienes lo requieran. El equipo de anfitriones o ujieres deberá estar compuesto por personas no mayores de 40 años, además que no sean vulnerables por enfermedades preexistentes. El control de ingresos será escalonado. Los encargados se ocuparán de que se acceda ordenadamente y evitando aglomeraciones. Al ingresar se dispondrá de un área de limpieza y desinfección de calzado, así como un control obligatorio de la temperatura antes del ingreso. La distancia de separación personal dentro de las instalaciones será de 1,5 metros, distancia que también se aplicará a la ubicación de las sillas. Y de ser necesario, se marcarán los asientos utilizables en función del aforo máximo permitido. Se recomendará no asistir a las reuniones presenciales a niños menores de 12 años, personas vulnerables o de la tercera edad, así como a quienes hayan dado positivo al COVID-19. Las personas que hayan tenido el virus e insistan en participar deberán acreditar su alta vía constancia médica. Adicionalmente a ello, en cada reunión deberá estar presente un equipo de profesionales de la salud. Asimismo, se ubicarán carteles informativos sobre las medidas de seguridad e higiene, siempre de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud. Para los hermanos que deseen dar sus diezmos y ofrendas, se habilitarán buzones para sobres y números de cuenta de la tesorería de la iglesia local. Todos los miembros del servicio de la iglesia contarán con la indumentaria de protección completa. Cada iglesia deberá tener un protocolo de actuación propio, siempre tomando en cuenta las particularidades de su congregación. Con estas disposiciones y de manera unida, podremos afrontar este momento que nos toca vivir. Es nuestro deber cumplir con ellas como testimonio de una iglesia que, a pesar de las circunstancias, no se detiene, sino que sigue dinámica y activa, cumpliendo la obra del Señor. Sigamos las reglas y las normas que acabamos de ver en el video.
Y ahora recordemos nuestros cultos de oración, el TCD, todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Participemos juntos y unidos como hermanos, así que podemos hacerlo vía Facebook o vía YouTube. También no debemos olvidar que debemos seguir siendo de un corazón agradecido a Dios y dadivoso también, y poder ofrendar los 30 soles a la cuenta que aparece a continuación para poder ayudar a aquellos hermanos y hermanas que están pasando necesidad. También puedes apoyar llevando víveres no perecibles a la iglesia y de esta manera apoyamos a aquellos que tienen necesidad. Esforcémonos también en participar en el clamor matutino, los días martes, jueves y sábados, de 6:30 de la mañana a 7:30. ¿Cómo podemos ingresar? Bueno, habla con tu guía de célula para que pueda enviarte el link. También no dejemos de asistir a los cultos presenciales, porque ya se abrieron, y también aquellos que no pueden venir, pueden hacerlo en forma virtual. Nuestros cultos virtuales, como ustedes ya lo han visto, son 8 de la mañana, 9:45, 11:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Y los cultos presenciales a partir de la próxima semana serán 8 de la mañana y 10 de la mañana. Así que los esperamos. Y ahora también quiero dar pase a nuestro pastor Roger, que tiene un momento muy especial porque nos va a dirigir en la Santa Cena. Adelante, pastor. Gracias, pastor Alfonso, por convocarnos a este tiempo también de reflexión mediante la celebración de la Cena del Señor. Sabemos que la Cena del Señor fue instituida por Jesús y sus discípulos en un momento tan especial, tan crucial antes de ir a la cruz del Calvario. Él hizo una reunión muy íntima, una reunión muy especial allí con sus discípulos para explicarles el significado del pan y el vino. Y queremos preparar nuestros corazones porque empezar un nuevo año con tantas expectativas, con tantos deseos de que Dios obre en nuestras vidas para traer bendición, traer dirección, consejo a nuestras vidas. Creo que necesitamos preparar nuestros corazones para participar de la Cena del Señor. Así que vamos a invitar a que ore por este momento a mi esposa Patti, para que el Señor nos pueda guiar en esta preparación y disposición de nuestros corazones y participar con un corazón dispuesto en el tiempo de Santa Cena. Padre Celestial, Dios amado, gracias Señor porque podemos como iglesia vivir este momento memorable en que recordamos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, el significado de su cuerpo, de su sangre. Gracias, Señor, porque ese tiempo nos une como iglesia y nos une a ti en comunión. Gracias, Señor, porque lo hacemos con reverencia y queremos pedirte, Señor, que limpies nuestros corazones, que podamos acercarnos a ti, Señor, con integridad de corazón, que podamos acercarnos, Señor, a este momento conscientes de lo que significa, Señor, el pan, el vino, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos limpias, Señor, porque tu sangre derramada en la cruz ha limpiado nuestros pecados. Y gracias porque podemos acercarnos confiados a ti, a ese trono de gracia, y podemos recordar ese tiempo memorable en que nuestro Señor Jesucristo se ofreció por todos nosotros, Señor. Oramos así, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de unirnos en una adoración especial, quisiera animarle a usted que pueda proveerse de los alimentos o los elementos que vamos a compartir, como algo que represente el vino, como también el pan que usted va a compartir, de repente, si no está solo, con su familia, y quienes hayan pasado por las aguas del bautismo, que puedan estar alrededor de usted en su casa. Vamos a invitar entonces al ensamble para que nos comparta y nos inspire mediante esta alabanza para el tiempo de Santa Cena. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, del 6 al 11, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Vamos a leer la palabra del Señor, recordándonos lo que enseñó el apóstol Pablo y teniendo en mente y en nuestro corazón que estamos prácticamente a partir de este domingo empezando un nuevo año en el cual queremos poner nuestras vidas al servicio del Señor. Y vamos a preparar nuestros corazones, como también tengan a la mano los elementos para compartirlos.
Voy a leer el texto bíblico para disponernos a este tiempo tan especial. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sírvanse, hermano. Doctor Miguel, guíenos en oración. Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos recordar, Señor, ese sacrificio que tú, Señor, diste tu vida por nosotros. Ese cuerpo molido, ese cuerpo ensangrentado, ese castigo, Señor, que merecíamos nosotros, tú lo llevaste. Y nosotros, Señor, te agradecemos porque eso es lo que experimentamos y sentimos, Señor, de tu amor y tu misericordia para con nosotros. Señor, que siempre recordemos el costo que fue, Señor, dar tu vida por amor a cada uno de nosotros, Señor, que ahora te conocemos y queremos vivir, Señor, agradándote a ti. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice, Señor, a tus hijos en esta mañana. Gracias, Padre Celestial. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Dice también la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Pastor Edgar. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias por la bendición, Señor, de participar en tu mesa. Gracias, Señor, por la sangre tuya vertida en la cruz del Calvario para limpiarnos y expiar nuestros pecados, Señor. Padre amado, bendita sangre que fue vertida, Señor, derramando ahí tu propia vida, Jesús, para entregarla en favor, en beneficio de cada uno de nosotros. No tenemos palabras, Señor, para reconocer, para alabarte, para agradecerte por esta preciosa bendición que nos diste al llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y amado Dios, bendice este tiempo, Señor, en que podamos acercarnos al trono de tu gracia y poder, Señor, recibir de ti esta bendición, la comunión íntima contigo, Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre poderoso, Señor, de Jesús. Amén. Amén. Vamos a invitar a nuestra hermana Esther para que ore, para que el Señor nos use en el servicio en este año 2021. Gracias, pastor. Amado Padre Celestial, en estos momentos queremos elevar nuestros corazones, Señor, en gratitud a ti, porque permites, mi Dios, que en este día, Señor, nuevamente podamos elevar, Señor, nuestra adoración a ti en gratitud, para honrar tu nombre y decirte que tú eres el Rey soberano, que vives, que reinas por la eternidad y también que vienes pronto, Señor Jesús. Por eso en este día queremos decirte, Señor, que dejamos estos 365 días que vienen,
en tus preciosas manos, Señor. Queremos recibirlos de ti, Señor, bendecidos, para que nosotros podamos, Señor, ser obedientes y hacer tu voluntad en estos 365 días de oportunidades que nos das para nuevamente, Señor, hacer tu voluntad, para ver tu gloria, para ver tu poder, para ver tu obrar, Señor, en medio de este tiempo, en nuestras vidas, en tu iglesia, en toda tu creación, en todo este mundo que tú has creado, en cada nación, en cada familia. Oh Padre, gracias por la tremenda oportunidad que nos das, por lo que te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. En Cristo nuestro Salvador, oramos así. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, mi hermano, anhelemos siempre el retorno del Señor. Que Dios nos bendiga. Sigamos disfrutando de este tiempo en el culto de adoración. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Roger, por guiarnos en este tiempo tan especial de la Santa Cena. Ahora ha llegado el momento de la lectura bíblica y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 12, del versículo 1 al 7. Libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El Señor añada bendición a su palabra. Tenemos el día de hoy al reverendo Roger Vergara Vargas, quien va a reflexionar en la palabra del Señor. Gracias por la lectura bíblica, cariño. Hoy empezamos, como habíamos comentado, una nueva serie de temas basada en la familia. Lo hemos titulado esta serie Familia Bendecida, Sociedad Restaurada. Estamos basándonos en este pasaje que es tan importante en la enseñanza sobre la fe, pero también la bendición sobre la familia, como es Génesis capítulo 12, versículos del 1 hasta el versículo 7. El título de esta primera reflexión es La familia y los retos de la vida. ¿Por qué? Porque realmente la familia siempre toma desafíos y siempre toma retos que tienen que tomarlos día a día. Sabemos que el centro del mensaje de la Biblia es vivir por la fe. El justo por la fe vivirá, como lo registró el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. Pero también el apóstol Pablo lo hace como una enseñanza central en el Nuevo Testamento, cuando dice: mas el justo por la fe vivirá, en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y sin pasar por alto aquel pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 6, cuando dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la vida de un cristiano y la familia de un cristiano siempre va a tener el ingrediente principal de la fe. Y este personaje que vamos a reflexionar, Abraham, nos da todo el sustento, el eje y la brújula de la vida de fe, aplicado principalmente en la vida familiar. Ahora, este pasaje pues nos introduce de una manera emocionante, porque tenemos mucho que aprender de la vida de fe y por supuesto también de la vida familiar.
Vamos a ver nuestro primer aspecto que vamos a tocar hoy. El reto de confiar en Dios. Tiene su Biblia abierta en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y aquí nos vamos a encontrar que Abraham es el padre de la fe que se había establecido en la tierra donde su padre lo vio nacer, es decir, en Ur de los Caldeos, como también se registra en los versículos anteriores del capítulo 11, versículo 28. De allí salieron a la tierra de Canaán y se establecieron en Harán, Génesis capítulo 11, versículo 31. Entonces, para Abraham, el centro de la civilización estaba en Ur de los Caldeos, pero este lugar era la cuna de la idolatría, el paganismo, la poligamia, y quiero destacar dos cosas que me parecen importantes. El primero es la instrucción de Dios con el reto de salir. Le dice, vete de tu tierra en ese versículo 1. En la época en que vivía Abraham, la población de Ur era de aproximadamente 500.000 de personas, 500.000 personas. Era una muchedumbre en aquel tiempo. Pero lo destacado es que casi nadie conoció a Dios y nunca le rindieron culto. Pero sí tuvieron muchos dioses, muchos ídolos, rindieron culto como las culturas antiguas al agua, a la lluvia, posiblemente lo consideraron un dios al río Éufrates, al aire, a la brisa, las tempestades, dieron culto a la tierra, el sol. Se parecían mucho a las culturas de este lado del continente, a los aztecas, a los incas. Sin embargo, aquí vamos a notar que Dios le pide dejar tres cosas que creo importantes. Número 1, dejar su cultura religiosa, ¿no? Cuando le dice, vete de tu tierra, en primer lugar estaba dejando su cultura religiosa. Por supuesto, como he mencionado, tenían una idolatría parecida a lo de los mayas o de los incas, donde podían incluir también el aire, la lluvia, la tierra, el maíz, etc. Ahora, según ellos, los primeros seres humanos fueron hechos por estos dioses de las culturas antiguas. Muchos de nosotros, cuando ya conocemos a Jesús y hemos tenido la experiencia de la transformación y el cambio que produce Cristo en nuestra vida, a veces una de las cosas que nos cuesta dejar son las tradiciones religiosas de la familia de origen. Y decimos, así me enseñó mi abuela o así me enseñaron mis padres, este es el camino que yo he vivido por muchos años. Pero cuando conocemos a Jesús, reconocemos que Él ha transformado y cambiado nuestras vidas. Y entonces nos damos cuenta que vivir para Jesús no es religión, Jesús es vida. Y entonces la fe en Jesús hace que nosotros podamos dejar nuestra cultura religiosa antigua por una relación con Cristo, con su Espíritu, con su palabra, que hace que nuestra vida sea una vida nueva y transformada. De modo que si alguno está en Cristo, es hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17. La segunda cosa que le pide dejar el Señor en ese reto de salir era dejar su comodidad. Ya entendemos que Abraham nació en una gran ciudad y posiblemente era un gran comerciante o un gran empresario. Usted va a notar en el versículo 5 que dice que tenía bienes, ganados, muchas personas a sus servicios que eran sus empleados, y allí vivía con su padre y sus hermanos menores. Justamente en esta ciudad fue donde halló a su esposa Sara, y todos ellos como familia tenían un origen idólatra. No conocieron al Dios verdadero. Pero llegó un día que Dios se reveló, se apareció a Abraham y comenzó a hablar con él. Ese es un aspecto importante. Posiblemente se dice, según el texto que hemos leído, que él ya tenía 75 años.
y dejar la comodidad a los 75 años con muchos hábitos, muchas costumbres, ya con, digamos, una formación familiar constituida durante muchos años, debe costar mucho. Por eso, cuando allí interviene Dios, produce un giro, un cambio en el eje de la vida. Y entonces, no importa la edad, 75 años, para dar un paso de fe y un paso de obediencia a Dios. En tal caso, él estuvo dispuesto a dejar sus hábitos habituales, su comodidad de hogar y su trabajo al cual estaba acostumbrado, por escuchar la voz de Dios y seguir ese llamado a dejar su tierra. Lo tercero que vemos aquí es que era también dejar su parentela. En el versículo 1, cuando el Señor le llamó a salir, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Era básicamente una tierra desconocida para él, y parece que a Abraham le costó entender la voz de Dios y seguir esa dirección del Señor, porque Dios tiene que hablarle 2 veces. Usted va a notar que, en primer lugar, cuando vivía en Ur, antes de llegar a Harán, luego el Señor le habló una primera vez, pero también hay una segunda vez cuando vivía en Harán. Entonces, el llamado de Dios para que se vayan en dirección a la tierra de Canaán, como se menciona en Génesis 11:31, era esa la tierra que Dios quería mostrarle, que después en la historia religiosa del pueblo hebreo, del pueblo israelita, se conoce como la tierra que fluye leche y miel, como se lo menciona a Moisés y a Josué. Es decir, era la tierra de la bendición de Dios. Ahora, uno puede decir que Abraham escuchó la voz de Dios y se dispuso a obedecer, pero su obediencia notamos que no fue completa, ¿verdad? Porque él no dejó atrás a toda su familia y a todos sus parientes, tampoco fue directamente a Canaán. Vamos a notar en el relato de su historia que Nacor fue otro pariente que acompañó a Abraham y Sarai, porque se menciona que Nacor vivía en Harán. Entonces, nos damos cuenta que Abraham era un creyente en Dios, pero que también tuvo que vivir un proceso de aprendizaje, de madurez, de crecimiento de su fe. A veces en la vida familiar nos cuesta tomar decisiones. Hay algunas más difíciles que tomar que otras. Y él, por supuesto, le costó mucho no solo dejar su tierra, sino también dejar su parentela y dejar sus costumbres. Por eso, tal vez la insistencia de Dios para ayudarle a entender a plenitud que era importante para ser un hombre de bendición y tener una familia de bendición, él tenía que obedecer por completo. Entonces, vamos a ver en segundo lugar que Dios le habló a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En el versículo 5 de ese capítulo 12, vamos a tener en claro que él tenía como meta llegar a la tierra de Canaán. Eso implicaba que posiblemente tenía que romper con algunas cadenas, con algunas ataduras, con algunas creencias fuertes que no le estaban permitiendo obedecer a plenitud o completamente o claramente a Dios. Él necesitaba tomar una decisión crucial en este paso de obediencia a Dios. Y usted sabe que a veces hay tradiciones y costumbres familiares que atan a muchas personas con su pasado, que atan a muchas personas con sus debilidades y sus flaquezas, que a veces es como un estorbo que no les permite escuchar a Dios y buscar cambiar su vida para disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo y para sus hijos. Entonces, esta referencia es importante en la vida de Abraham y en la familia de Abraham,
porque nos damos cuenta que él tenía hermanos, él tenía tíos, él tenía primos. Entonces, en lugar donde se habían establecido, ellos ya eran conocidos, en Ur, en Aram, pero tenían que seguir la dirección hasta la tierra de Canaán. Entonces, como familias cristianas, nosotros tenemos que entender ese llamado de Dios, ese cuidado de Dios y hacer un compromiso con Él de dejarnos guiar, como dice Génesis capítulo 12, versículo 1 y 4. ¿Por qué? Porque Dios va a marcar la dirección de nuestra vida y la guía de Dios. Esto es un llamado que nosotros debemos tomar en serio, porque va a determinar si vamos a ser de bendición y vamos a cumplir nuestra misión en el mundo, o de repente no vamos a cumplir con ese llamado de Dios, y entonces vamos a perder la bendición y la dirección de Dios en nuestra vida. Por eso, el primer reto que hemos mencionado es el reto de salir, de dejar, de irse de estos tres aspectos, de lo religioso, la comunidad y la parentela. El segundo reto tiene que ver con la obediencia a Dios, básicamente. En los versículos 4 al 6 hemos notado que está el segundo llamamiento. Entonces, cuando Abraham se establece en Harán, ¿no?, saliendo de Ur, también Harán era una gran ciudad, y se entiende que si él quería, si Abraham quería completar ese llamado de Dios y ese propósito de bendecirlo como el Señor le había prometido, y ser de bendición a las naciones, él tendría que también salir de ese lugar y seguir su ruta hacia lo que el Señor le había trazado, la tierra que fluye leche y miel en Canaán. Ahora, los habitantes de esa ciudad de Harán eran también idólatras, ¿no? Adoraban a la luna, se encuentran entre las, digamos, restos arqueológicos, un lugar para adorar a la luna. Y muchas personas también vivían en ese lugar. Por eso creo que a Dios no le agradó que Él hiciera una parada en ese lugar. Por eso, en el amor del Señor y en el propósito de Dios y en el plan de Dios, le llamó a salir de Harán para irse a la tierra prometida, según menciona el versículo 5. Entonces, aquí podemos notar un principio importante, mi hermano. La obediencia es el secreto porque Dios nos marca un propósito definido en nuestra vida. Y esa obediencia está basada en la fe en el Señor, que depositamos nuestra confianza en el Señor y en la dirección del Señor. Por supuesto, aquí vamos a ver que Abraham, al tomar la decisión ya de continuar con ese llamado de Dios y cumplir, digamos, con llegar a la tierra de Canaán, allí dice que llegó a la tierra de Siquem. Pero nota aquí la diferencia con el paso de los años. Él vivió en la tierra prometida, en Canaán, como extranjero, no como poseedor o propietario de esa bendición que Dios ya le había dado. Y así, ese es el principio de la fe. Por la fe nos apropiamos de esas promesas de Dios y vivimos en este mundo, aunque no pertenecemos a este mundo, con las bendiciones de Dios prometidas y que nos sostienen en las dificultades, en las adversidades, en los momentos difíciles que podemos encontrar en la vida. Así que este llamado que le hizo el Señor a Abraham es a veces un modelo para muchos cristianos en nuestro tiempo y en la historia de la iglesia. Esta referencia está en Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9. Y eso nos confronta con algo, ¿verdad? Porque esto nos lleva a preguntarnos si estamos dispuestos a ser guiados por Dios, a salir al lugar que Dios nos muestre en su perfecta y buena voluntad para nuestra vida, que si estamos dispuestos a creerle a Dios y creerle en su palabra, ¿no? Porque una de las maneras, mi hermano, que usted deje esa vida pasada, su familia deje esas tradiciones o esos hábitos pasados y entre a algo nuevo
que está prometido en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, es que usted realmente confíe en el Señor. La manera de hacer ese giro, ese cambio, esa vuelta de 180 grados hacia el otro lugar, hacia la otra dirección, es que usted pueda salir de su condición de fracaso, de frustración, de incertidumbre, y esté dispuesto a aprender por la fe los nuevos caminos, los nuevos pensamientos, los nuevos paradigmas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Es seguro que cuando creemos en Dios y obedecemos a Dios, el Señor nos va a llevar a lugares diferentes. Pero todo eso, escúcheme hermano, va a pasar cuando usted esté dispuesto a tener un corazón diferente. Un corazón diferente que se aferra a Dios es el corazón que Dios va a usar y que Dios va a bendecir. Cuando Dios te llame a hacer un giro en tu vida, no te rehuses. Él tendrá misericordia de nuestras debilidades o fracasos y nos va a llevar a cosas más grandes y mayores, porque el Señor en su gracia así lo ha prometido. Pero ojo, no abuses de esa gracia de Dios. El Señor quiere que tomes decisiones para salir de esa condición en la que te encuentras y puedas descubrir en Cristo Jesús que Él tiene cosas más grandes y mayores para tu vida. Ese es el primer reto. El segundo reto, para ser de bendición, vamos a encontrar la referencia en Génesis 12, versículo 2 y 3, donde dice, te bendeciré. Mire qué palabra, qué trascendencia y qué impacto tiene esta palabra. Te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si nosotros pudiéramos definir en una frase la vida de Abraham, podríamos decir que él nos ha dejado la escuela de la fe. Y como hemos mencionado, Pablo también hace referencia a esta frase dicha y registrada en la vida de Abraham en Romanos, en Gálatas y otros pasajes donde hemos mencionado hace un momento. Ahora, el reto de ser bendición, que es el segundo aspecto que queremos mencionar de este tema, la familia y los retos de la vida, el ser bendición como familia también nos va a llevar a tomar algunas decisiones. La primera, hacer de bendición. Sí, aunque parezca una repetición, el versículo 2 dice, serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Esta es una realidad y es una gran necesidad. Entender qué es ser una familia de bendición. Porque estamos rodeados de tantas familias disfuncionales, mal estructuradas, unas familias que realmente están desarmadas y destruidas, que nos damos cuenta que necesitan con urgencia la ayuda de Dios y el auxilio de Dios para salir de situaciones tan graves en las que están. Aquí Abraham nos muestra que nosotros nos podemos apropiar de esa bendición que nos ha dejado en Cristo Jesús. Y nos quiere hacer recordar que esa bendición empieza por la salvación, porque en Cristo nosotros podemos ser salvos de manera personal, pero también podemos llevar esos principios de vida de salvación en Cristo a nuestra familia y podemos de esta manera compartir estos principios que vamos aprendiendo en las Escrituras, basados en la reconciliación, en el perdón, en la benignidad, en la bondad, en la paciencia, en la consolación, en la vida de armonía, de paz. Mire cuántas cosas estoy mencionando que puede vivir una familia en el Señor para ser benditas en ti toda la familia de la tierra. Así que el primer paso, mi querido amigo y hermano, es que podamos apropiarnos de esta bendición de la fe. El justo por la fe vivirá. Una vida familiar basada en los principios de la fe, en los principios bíblicos que nos brinda la palabra del Señor, vamos a hacer realidad este testimonio de Abraham. Entonces, porque al vivir de esta manera, vamos a manifestar nuestra confianza en Dios y vamos a ver los resultados sorprendentes y milagrosos que Dios puede hacer en nuestra vida familiar, ¿no?
De esa manera, no solo vamos a ser bendecidos nosotros, van a ser bendecidas nuestras familias, sino que nuestras familias van a ser de bendición para otros. Ese es el primer aspecto, ser de bendición, es el primer reto. Y una segunda cosa que podemos notar en el texto es que Dios se compromete aquí a ser su protector, ser protegido por Dios. Notas en el versículo 3 que dice: a los que te maldijeren, maldeciré. Y uno puede decir, ¿cómo esto puede ocurrir? Vas a notar en la vida de Abraham que Dios lo protegió aún en muchos momentos de fragilidad, de debilidad en su vida. Por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, aún de sus propios errores humanos de Abraham, el Señor le guardó muchas veces en su vida. Y con esto no queremos justificar ninguna mala conducta, ningún mal acto, ninguna mala intención que nosotros podemos tener para con nuestra familia o para con nuestros semejantes. Pero sin embargo, podemos notar que en esa gracia de Dios y en ese plan de Dios, el Señor le ayudó a Abraham a madurar, a crecer, a ser realmente ese hombre de fe que nosotros admiramos. Porque podemos ver en su vida que él tuvo miedo de morir. Por ejemplo, cuando era amenazado sentía el poder de sus enemigos, que en algún momento mintió, que en otro momento dudó de las promesas de Dios. Pero lo importante no es quedarnos en esos defectos o debilidades que pudo manifestar, sino podemos ver cómo él maduró, cómo él creció, cómo él aprendió a vivir la fe en el Señor, y Dios se encargó de llevarle por ese camino de la fe y la obediencia al Señor. Así que, por ejemplo, usted se puede acordar en momentos en que también la misma Sara manifestó su incredulidad, el mismo Abraham, cuando dudaron de aquella promesa que serían padres de naciones y de ellos nacería un hijo. Pero, sin embargo, el Señor en su gracia los protegió, protegió a Abraham, protegió en esa ocasión de las consecuencias. Ahora, si usted sigue leyendo estos pasajes bíblicos, se va a dar cuenta de cómo ocurrieron detalladamente. Pero quiero decirle una advertencia. No siempre Dios nos libra de nuestros errores personales. A veces pagamos las consecuencias de nuestros errores personales y nuestros errores en la familia. Pero Dios en su gracia, mi hermano, mi amigo, Dios quiere que tu familia sea una familia de bendición. Acércate a Dios y encuéntrate con Cristo, porque ese es el primer paso que hay que dar para ser de bendición como Abraham. El tercer reto, el reto de ser guiado por Dios. Has de notar en el versículo 4 del capítulo 12 de Génesis, que dice: Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Allí ya vemos una disposición de Abraham de aceptar el reto que significaba ir hasta la tierra de Canaán y no tomar pausas y espacios según como él iba entendiendo el plan y la revelación de Dios. Y aquí quiero señalarte un par de cosas que creo son importantes también. En primer lugar, él estuvo dispuesto a aceptar nuevos retos. En la vida normal de cualquiera de nosotros, en nuestra vida personal o en nuestra vida familiar, creo que siempre asumimos desafíos, retos, pero nos damos cuenta que una de las cosas que va ocurriendo es que conforme vamos avanzando en la edad, nos es más difícil hacer esos cambios. Y aquí vamos a ver a este hombre que estuvo dispuesto a obedecer a los 75 años al llamado de Dios. A nadie le es fácil hacer giros o cambios en su vida ya a esa edad, porque muchas veces tiene que ver las fuerzas físicas, la madurez, también con la edad. En algunos casos ha ocurrido así y es así. Pero qué interesante, este hombre conoció a Dios y estuvo dispuesto a acercarse a Dios y obedecerle a esa edad tan madura. Ahora, empezar de nuevo, empezar en otro lugar, dejar su comodidad, tal vez nos cuesta más
cuando no es el mejor momento. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones que no han sido el mejor momento? Y tal vez para alguno el mejor momento es cuando está en toda la prosperidad y Dios te habla y te dice: lo que tú necesitas no es más de lo que tienes, lo que tú necesitas es a Cristo, es mi amor, es mi perdón, es mi salvación. Querido hermano, uno es consciente de eso solamente cuando se entrega a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y por supuesto aquí también vamos a notar que había un gran deseo y un gran anhelo en la vida de Abraham, tener familia, tener descendencia. Y esto no se cumplía todavía en su vida familiar. Y cuando él escucha a Dios y le dice que esto es posible, nos damos cuenta que su reacción primera, inicial, fue de incredulidad. Ambos eran viejos para tener hijos. Abraham se rió según Génesis 17:7 y Sara se rió en Génesis 18, 11 y 12 cuando era anunciado por aquel ángel que ellos serían padres. Ahora, es interesante cómo Dios a veces puede convertir un drama de nuestra vida en un motivo de gozo y alegría. ¿Saben por qué? Porque le dijo que su hijo se llamaría Isaac. ¿Y sabe qué significa Isaac? Risa, o el que hace reír. Tal vez para hacerlos recordar que cuando Dios promete algo y cuando Dios se propone algo con nuestras vidas y hacer la diferencia en nuestras vidas con cambios o giros importantes, el Señor nos hace acordar cómo hemos pasado del momento de incredulidad, de incertidumbre, a la fe. Cómo le hizo recordar a Abraham y Sara, poniéndole a su hijo risa, o al que me hace reír. Entonces, muchas veces, mi hermano, Dios nos va a sorprender, va a actuar a nuestro favor, va a mostrarnos en nuestra familia cuántas veces nos ha bendecido. Y una cosa que me hace recordar este detalle es como el Señor en nuestra vida familiar por 20 años aproximadamente, desde cuando nuestros hijos eran niños hasta que ya fueron jóvenes, nosotros teníamos como familia un cuaderno donde registrábamos cómo Dios había respondido nuestras oraciones, cómo Dios había suplido nuestras necesidades, cómo Dios había provisto para el sostenimiento de nuestra familia, cómo Dios nos había llevado de una ciudad a otra ciudad y de cómo Dios nos había sostenido muchas veces como nómadas en el trayecto de nuestra vida de cambiar 2 ciudades, ir y volver. También hemos vivido como en 11 casas. Así que hemos tenido esa experiencia de ver cómo Dios nos ha mostrado su fidelidad a lo largo del tiempo. Así que, mi hermano, tenemos que estar dispuestos a aceptar nuevos retos en la vida y en la comunión con Dios. Lo segundo, qué interesante, qué desafiante, qué inspiradores Abraham en este sentido. Nos inspira a profundizar nuestra relación con Dios, ser guiado por Dios en esa relación tan personal, tan íntima, acercarnos en esa profundidad de esa relación con Dios, al punto que Abraham fue llamado amigo de Dios. En Santiago 2:23 tenemos este registro después que el apóstol Santiago está exhortando a los creyentes a tener una relación de fe, una vida de fe basada no solo en la experiencia de fe, sino también en la acción de la fe, que son las obras, hasta poner a Abraham como ejemplo, llegar a ser amigo de Dios. ¿Sabe? La Biblia nos registra personajes tan interesantes como Enoc y Noé, que nos dice que caminó con Dios. Pero de una relación tan profunda y significativa de llamarle amigo de Dios, lo menciona solo en el caso de Abraham. Ahora, eso es tan importante, mi hermano y mi amigo, en las Escrituras, que tú y yo, aparte de Abraham, en los labios de Jesús, tenemos oportunidad también de tener esta relación profunda, íntima, esta comunión con el Señor, de manera que el Señor nos dice: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré
amigos. Ustedes son mis amigos si hacemos lo que Él nos manda, según la versión NTV, en Juan capítulo 15, versículos 13 y 14. Qué hermoso sería que tú puedas sentir, experimentar, vivir esa comunión con Dios, donde sientas que el Señor tiene esa relación profunda contigo y que te hace amigo si haces lo que Él nos manda, como fue el caso de Abraham. Podemos profundizar nuestra relación con Dios. ¿Estás dispuesto? Acércate al Señor como se acercó a Abraham. Y por cuarto y último lugar, el reto de ser agradecidos. En Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8, vamos a ver cómo la palabra nos muestra que Abraham recibe la visita del Señor para afirmar su voluntad de darle esta tierra, ¿no? Esa tierra de Canaán, es decir, la tierra que le había prometido. Pero ¿qué hace Abraham en respuesta a esa promesa que Dios le estaba dando y que Dios le estaba certificando? Él iba a levantar un memorial, un recordatorio, un altar de piedras que le recordara lo que el Señor le ha prometido y a él le invitara a ser agradecido con el Señor. Dice el texto que ahí plantó su tienda y levantó un altar como expresión de su dedicación, de su compromiso, de su gratitud a Dios por esta promesa. Mira, él no era propietario de esa tierra, pero le creyó a Dios que su descendencia serían como las estrellas del mar, o su descendencia sería como la arena en el desierto. Y así fue como el Señor le confirmó a Abraham. Ahora, aquí hay dos promesas para el pueblo de Dios. La tierra que poseería para su pueblo o nación israelita, porque dice, de ti haré una nación grande. Mire, qué grande ha sido y es en la historia el testimonio de esta nación de Israel. Segundo, su descendencia tendría, aunque su mujer fuera estéril, porque así dice el texto bíblico, y de edad avanzada. Y de él viene esta promesa que nosotros nos vamos a apropiar de todo corazón. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sí, querido amigo, sí, querido hermano, podemos ser familias de bendición, recibir la bendición de Dios en nuestro hogar, en nuestra vida, así como Abraham lo recibió en su tiempo. Y hasta la fecha es considerado el padre de la fe por muchísima gente. Así que, ¿sabes? Una bendición tan grande que un descendiente directo de Abraham es el Señor Jesucristo. Y Él ha venido a ser de gran bendición y a ser de mucha bendición las vidas que han aceptado por la fe su salvación, su redención, su transformación, porque Cristo ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Así que si la familia de la fe empieza por ti, y también esto lo compartes en tu familia, o en tu familia comparten la fe en Jesucristo, recuerda que el Señor nos ha llamado para ser de bendición y bendecir a otras familias con nuestra fe en el Señor. ¿Aceptarás este reto y aceptarás este desafío? Yo te invito a que así lo hagas. Vamos a orar. Hemos hablado del reto de confiar en Dios, el reto de ser de bendición, el reto de ser guiado por Dios y el reto de ser agradecido. Creo que esas 4 cosas se pueden cumplir en cualquiera de nuestras familias. Amén. Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias por permitirnos en esta hora, Señor, poder acercarnos a tu palabra en esta bendición que nos ha dejado Abraham, Señor, al dar pasos de fe y obediencia a ti. Y Señor, en esa decisión, apropiarse la promesa que en su fe, en lo aprendido por Él, las familias pueden ser bendecidas y podemos ser de bendición a otros. Señor, encomendamos nuestra vida y encomendamos nuestra familia bajo tu amparo de bendición, según estas promesas que hemos recibido de tu palabra. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y a nuestros queridos amigos que tal vez están experimentando esta necesidad de acercarse al Señor para ser de bendición, yo les quiero invitar a que puedan escribirnos a ese número de WhatsApp en el celular para ponernos en contacto con usted, o tal vez quiera usar el link del Zoom que está allí en los comentarios del Facebook para poder
compartir y conversar con usted en algún momento. Que Dios le bendiga. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. No se retire porque el culto todavía no ha terminado. Muchas bendiciones. Adiós. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Roger, por el compartir de la palabra y el poder beber de ella y aprender cada día de la palabra del Señor. Ahora vamos a seguir adorando a Dios, vamos a seguir dándole la gloria y la honra a Él a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar para agradecerle a Dios por su buena voluntad y por su fidelidad. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque tú nos provees, tú has sido fiel, Señor. Señor, bendice los diezmos, bendice las ofrendas y bendice también al dador alegre, Señor, que de corazón pronto da, de corazón pronto, Señor, y desprendido puede dar para poder agradecerte a ti lo que tú nos das. Te damos gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y vamos a seguir alabando y gozándonos en el Señor y vamos a terminar con esta alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, que has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, que has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor.